Y vamos adelante con la agenda. Vamos a recibir al ingeniero Humberto Campillo Ronquillo, presidente de la Red Nacional de Agrónomos Democráticos de México. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Pero además un extraordinario consultor agropecuario. Por eso es que le hemos pedido que esté con nosotros para hablar de la situación del campo lagunero, el inicio del ciclo de riego, que bueno, todavía tenemos muy clavada la imagen de cómo el agua empieza a llegar a los canales, cargadísima de basura, una vergüenza verdaderamente. Y por supuesto vamos a hablar de la sequía que se presenta en gran parte del país. Ingeniero, qué gusto saludarlo y tenerlo aquí en los micrófonos de Contextos. Buenos días y buenos días a todas las gentes que nos hacen el favor ahí de escuchar. Esta es mi opinión. Gracias. Estamos a la orden. Gracias. Bueno, inicio del ciclo de riego siempre es esperanzador. ¿Cómo se presentan las cosas para el campo lagunero en esta temporada? Pues difíciles, venimos diciendo difícil y pues esperemos que ya pasemos al otro canal y que empecemos a darle solución. Se van a extraer de la presa 920 millones de metros cúbicos para regar entre 54,000 y 57,000 hectáreas. Es una eficiencia de riego bajísima, que es donde nosotros como técnicos proponemos que ahorita a ver si pasamos, se puede hablarle del tema de agua saludable para la laguna y de esos temas, la sequía. Esta problemática se acentúa en lo que es el sector social. El sector social no tiene ahorita aspiraciones a tener financiamiento y empieza a caer en especuladores. Y no son poquitas gente, son muchos que terminan no sembrando, que terminan rentando su agua, rentando su parcela. Cuando les pagan 10,000 pesos por el derecho, cuando ellos aspirarían a poder sacar pues unos 20, 30,000, 40,000 pesos si sembraban, ¿verdad? Es bastante la diferencia. Pero no sé qué podamos hacer para ya trascender y no estar hablando cada año de esta misma problemática. Respecto de la sequía ahorita esta es una de las sequías más difíciles. Yo no tengo memoria, no me llega, no sé si a ustedes, hasta en la laguna la falta de agua, yo creo que casi pues está haciendo historia a nosotros mismos, no sé, licenciado, pero yo creo que por ahí vamos. Pero ¿qué pasa con esta sequía? ¿Qué afecta? La sequía en Chihuahua, en Durango y algo de Coahuila, de esas áreas es de donde viene el 60, 65, 70% del forraje que llega a nuestra comarca lagunera, de la pastura que llega a nuestra comarca lagunera, y los granos de Tamaulipas, que también se vieron muy afectados. Yo no sé qué vaya a pasar, porque la sequía se está acercando a todos lados, se está afectando de una manera que nos puede acorralar y no se están haciendo previsiones a mi juicio. Esta sequía va a provocar que hay que mandar más pozos, más tiempo los motores, más tiempo estar extrayendo agua. Y lo que es una extracción que yo siento que ahorita solo a la naturaleza nos estaba regulando, se van a arriesgar, y aunque estén sacando, pararon aproximadamente el 30% de las norias, ahorita está parado por ineficiencia ya de extracción, que ya son de 15, 16, 17 litros por segundo la extracción. Es incosteable para la energía que se paga. Entonces hay paradas muchísimas norias por eso. Eso estaba ayudando en que el acuífero no se abatiera ya más. Pero la sequía va a hacer que ya en forma desesperada se haga más uso de las norias
y en forma arbitraria, hasta ilegal, que haya perforaciones y haya usos de aguas subterráneas, más usos indebidos, porque sabemos que hay muchos usos indebidos de agua. Hay pozos clandestinos, hay pozos clonados, hay vamos a extracción. ¿Qué diferencia de hay entre los pozos clonados y los pozos clandestinos? Los pozos clonados, los pozos clandestinos son los que nadie, no sabemos ni que existen. Y los pozos clonados, y los pozos clonados son los pozos que de un pozo, yo conozco algunos casos que de repente sabes, te das cuenta tú de que exactamente el mismo número de pozo está en Bermejillo, qué sé yo, y está aquí en Matamoros. Esos son pozos clonados, que son el mismo número, no sé. O sea, que hacen otro pozo con la información del original. Sí, y hay acciones que se hicieron que las dieron por legales, que eso es lo que afectó mucho y por eso crecieron mucho los pozos. De un pozo de 400,000 metros cúbicos de derecho, lo hicieron, y de ahí hicieron 2 o 3. Entonces, pasamos por muchas etapas donde nos brincamos las reglas del juego y creíamos que estábamos engañando al gobierno, no sé, pero a la naturaleza no le engañamos, desgraciadamente nos alcanzó, ¿verdad? Nos alcanzó, el estar haciendo las cosas indebidas nos alcanzó. Ingeniero, déjeme preguntarle algo que me parece importante. ¿Hay un límite para perforar en función de la profundidad los pozos? Nosotros pedíamos que se viera eso. Fíjese que es una pregunta que es extraordinaria, porque están perforando ya abajo de los 1,200, 1,100 pies, que era regularmente lo máximo a lo que se perforaba aquí en la comarca lagunera. Por ahí andábamos entre los 800 y 1,100 pies. Pero ya hay perforaciones de más de 1,500, 1,600 metros, ya casi es petróleo. Y claro, eso provoca zonas de abatimiento y empiezas a afectar a muchas norias de alrededor. El cono de abatimiento empieza a bajar las otras norias, entonces las otras norias tienen la necesidad del dueño de perforar más abajo y se va más abajo y nos vamos compitiendo. Y cada vez vamos abatiendo más de la acuífero. Es como aquí en el sistema de distribución, ¿no? Que se perfora un pozo cerca de otro y entonces de repente tú dices, pues ya se secó el otro, pues es que a lo mejor el otro que perforó, pues se llevó todo el agua. Siempre es el caso, por eso hay una distancia mínima que se tiene que cumplir. Pero no se respeta. Se viola. El problema es que no se respetan esas distancias. Se violan esas reglas del juego, esas que están escritas y están estipuladas, y la persona que perforó ahí puede pedir, el dueño del pozo puede pedir que ese pozo se fracture, el pozo nuevo que hicieron, pero regularmente nos dedicamos las reglas, ¿verdad? Y al último los que salimos perdiendo somos toda la comarca lagunera, todos, no nomás los agricultores. Claro, ¿verdad? Ahora, pero ingeniero, primero son los agricultores. Claro, ingeniero, déjeme preguntarle algo. ¿Qué va a pasar con lo del proyecto de agua saludable? ¿Cómo va a abatir todo esto que estamos platicando, o cómo va a contribuir a que lejos de resolver el problema se nos haga más grande? Mire, ese es lo que para mí el proyecto me lo pasó un buen amigo que lo consiguió. Fíjese dónde consiguió el proyecto de agua saludable para la laguna. Este señor me dijo que lo había conseguido allá con los que están haciendo el Tren Maya, los contratistas que están haciendo el Tren Maya. Uno de ellos se lo pasó. Fíjese, nosotros aquí no habíamos sido informados de que estaba un proyecto,
Aparte me di cuenta, me puse a verlo, y un amigo mío me había pasado un proyecto que había hecho anteriormente para los gobiernos del estado de Durango y el estado de Coahuila, y coincide absolutamente, de cuenta que lo clonaron. O sea, están cobrando 170 millones de pesos por un proyecto que está clonado. Pues no entiendo yo qué estamos haciendo. No están informando a la sociedad, no están tomando en cuenta a la sociedad. Hay un foro que se está organizando que me parece extraordinario que podamos sacar buenas cosas de él, donde están implicándose ya universidades, licenciadas. Eso para mí es extraordinario, que se impliquen universidades. Están hablando de agua diferenciada, que para mí es una cosa bien interesante, que no nos vayamos a un solo renglón y no vamos a ponerle costos a un gobierno de México que no tiene por qué gastar mal que dinero y gastar 10 cuando podía gastar 1 o 2. Esa es una preocupación que tengo, y que este foro está dando entrada a la sociedad civil. Me gustaría que se informara a la gente, nomás con el hecho de que ya fuera información y que se participe en las universidades, que me hace a mí muy extraordinario, porque al final en nuestro gobierno, nuestra gente, nos ha faltado tomar en cuenta las universidades, tomar en cuenta las grandes universidades que tenemos en la comarca lagunera y que tenemos en México. Claro, por supuesto. Pues hay mucho en el tema del agua y desgraciadamente corren luego ríos de tinta o diálogos y foros y simposiums y diagnósticos y nos volteamos a ver y seguimos en las mismas, nada más que, bueno, en las mismas aparentemente, porque cada vez que pasa el tiempo, cada vez que tenemos menos recurso y cada vez estamos más apretados en el tema del agua. Así es. Mire, me preocupa la sequía, porque esa nos puede poner el más afectado puede ser el acuífero de la comarca lagunera al momento de faltar forrajes en Chihuahua, Coahuila y en el norte de Durango. Nos puede poner de rodillas en la comarca lagunera, porque puede haber una escalada de abatimiento que no lo podamos ya controlar. Exacto. Bueno, ya no lo podemos controlar, pero podemos vivir con ese mal y podemos mediar las cosas a que no nos afecte a grado de ser alarmante, ¿verdad? Bueno, es alarmante, pero no tan alarmante. Exacto. Que no sea tan alarmante, ¿verdad? Eso a mí me preocupa mucho eso, la sequía. No estamos poniendo remedio. Allá en el norte del estado, en Chihuahua, no estamos poniendo atención, estamos haciendo cosas que no ayudan. Por ejemplo, podríamos desplazar la exportación un poco más rápido para que se deje de comer en los agostaderos dejen de pedir forraje de las áreas de cultivo, y que ese cultivo, esas áreas de cultivo puedan surtir a lo que sí tiene que venir a los establos de la comarca lagunera, ¿verdad? Claro, por supuesto. Muy bien, ingeniero, pues ya sabe usted que en esto del campo y el agua siempre hay mucho que platicar y lo estaremos haciendo con usted, por supuesto, y vamos a ver qué resulta de este foro que se va a organizar y que sea lo mejor para todos, no nada más en el presente, sino en el futuro. Eso, que salga un proyecto adecuado, que salga un proyecto que resuelva realmente el problema, y un problema en que le ayudemos a nuestras autoridades, que hagamos las cosas bien, que los técnicos hagamos las cosas bien, la sociedad haga las cosas bien y los agricultores hagan las cosas bien, que ya con esa agua podemos regar mucho más hectáreas, el doble de superficie, con esa agua que vamos a extraer de la presa, y hacemos las cosas bien. No las estamos haciendo bien, no estamos haciendo las cosas adecuadas, estamos fallando, tenemos que ver en qué estamos fallando y ya
cumplirle un poquito más a nuestra naturaleza, a nuestra sociedad, y cumplir con esa misma agua que están extrayendo, producir el doble. Así es. Eso es lo que necesitamos. Bueno, pues estaremos en contacto. Muchísimas Estoy gracias, a sus ingeniero. órdenes, y que esté muy bien, y gracias Igualmente. a su público y bien informado. Que esté muy bien. Hasta Muchísimas luego. gracias. Hasta luego. El ingeniero Humberto Campillo estuvo con nosotros. Sí, tema serio del agua, Claro. el proyecto de agua saludable, que va a ser una inversión multimillonaria. Es lo que necesitamos. Todavía a estas alturas, estarnos preguntando si es lo que necesitamos, nos deja como en un estadio de mucha vulnerabilidad y de muchas dudas. Si lo que nos están proponiendo es lo que nos conviene. Ujú. Sí, sobre todo lo que decía el ingeniero de que se está perforando cada vez más profundo, ¿no? Y eso con los inherentes problemas de contaminación del agua, y por eso este asunto del hidroarsenicismo se ha dicho y se insistió también en ello cuando se anunció el proyecto de agua saludable, que el acuífero tenía capacidad para 3 décadas y después nada, ¿no? Entonces, por eso la urgencia de desarrollar un proyecto integral. Se ha dicho por algunas voces que el agua saludable no necesariamente lo es. Hay quienes dicen que era lo mejor posible, o hay quienes dicen que sí, será el proyecto que se necesita. Bueno, aquí el punto es que si ya está aprobado, si ya están los presupuestos, si ya se están haciendo las licitaciones, pues que corra como tiene que correr en cuanto a los tiempos, en cuanto a los plazos, en cuanto a las inversiones. 11,000 millones de pesos es total para infraestructura, 8,000 millones, y en este 2021 se tienen que ejecutar aproximadamente 2,000 millones. Sabemos que es un proyecto que terminaría en 2023, siempre y cuando, insisto, cumpla los plazos que están corriendo. Se supone que la construcción no debe pasar el inicio de la construcción no debe pasar del primer semestre de este año, ¿no? Para febrero, según las primeras proyecciones, por lo menos lo que se dijo en agosto del año pasado, es que ya debería haber empezado la construcción de algo de la infraestructura. Sabemos que es una planta derivadora, es una potabilizadora, es un acueducto, es tubería, son tanques de almacenamiento. Bueno, no empezó, apenas están las licitaciones, que se supone que ayer debió darse el fallo, 15 de marzo, de la conducción de 2 tubos que iban a llevar agua del Nazas a donde estaría la planta derivadora, que es la primera obra que se va a ejecutar de la construcción. Y ayer se supone que tendría que estar el fallo, 15 de marzo, ¿no? Bueno, a lo mejor porque fue día inhábil, lo postergan para hoy. Vamos a estar pendientes precisamente de este tema, pero sí hay como una cierta secrecía en lo que tiene que ver con algunos detalles del proyecto. Bueno, son las 8 de la mañana con 28 minutos. Es tiempo de hacer pausa comercial. Regresamos enseguida. Esto es Contextos. Quédese con nosotros. Contextos.